Notables damas y caballeros, el Tribunal Electoral y la Asociación Panameña de Debate, ASPADE, agradecen su presencia esta noche dedicada a la presentación del libro Reflexiones de la Juventud en un Panamá Democrático. Invitamos al magistrado Alfredo Juncagüen de Jaque, presidente del Tribunal Electoral, quien brindará un saludo institucional. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta, la Casa de la Democracia, el Tribunal Electoral. Soy joven solamente de corazón, aparentemente. Voy a prescindir de los saludos protocolares. Tengan todos unas muy buenas noches. Para mí es un honor dirigirme con ocasión de la presentación del tercer tomo de la obra Reflexiones de un Panamá Democrático, denominada Reflexiones de la Juventud en un Panamá Democrático. Obra promovida por el colega Eduardo Valdés Escofri como un entusiasta promotor de la academia y la educación cívica electoral. Nos insta a valorar el gran aporte de esta obra como una narración de diversas perspectivas de los avances de nuestra democracia, su impacto y lo que esperamos de ella. Los tomos 1 y 2, publicados por el Tribunal Electoral en el año 2006 y 2012, forman parte de una serie de publicaciones que se han realizado por este órgano electoral a fin de fortalecer la educación cívica en nuestra sociedad. En ellas, los intelectuales panameños que contribuyeron con diversos temas plasmaron sus experiencias, ideales y conceptos sobre el rumbo que ha tenido el país en materia de democracia en los últimos años. Hoy, encaminados a la realización de la elección general del 5 de mayo de 2024, en medio de una sociedad cambiante, donde la tecnología de las comunicaciones e información ha revolucionado nuestro diario vivir, influenciando de gran manera a los jóvenes y sus perspectivas, tenemos la satisfacción de presentar el tomo número 3, en el que destacados jóvenes panameños han aportado con sus valiosas intervenciones, con análisis crítico constructivista y propuestas de soluciones a situaciones que podrían ser un riesgo para la construcción y fortalecimiento de la democracia real que todos buscamos. En esta noche, que es muy especial para todos nosotros, yo quisiera recordar un poquito, viajar un poco en el tiempo. Aquellos días, hace casi 6 años, cuando por primera vez escuchábamos en el Tribunal Electoral la palabra ASPADE. Yo recuerdo mucho eso, y lo recuerdo con mucho cariño porque los magistrados también fuimos jóvenes y también quisimos participar de diversos movimientos, quisimos participar de democracia. Prueba de ello es que hoy en día estamos desde esta posición dando nuestro granito de arena por la democracia, y eso es lo que estos jóvenes de ASPADE están haciendo en este momento. Una juventud que debate es una juventud que piensa, y una juventud que piensa es una juventud que ejerce un voto informado, siendo el voto informado una de las cosas más importantes en nuestro país para estas elecciones generales de 2024. Pero hay algo muy interesante en el fenómeno ASPADE, y me gusta llamarlo el fenómeno ASPADE, el fenómeno del debate. ¿Cuántos de ustedes recuerdan qué había antes del debate per se en Panamá? La oratoria. Y el debate ha sabido abrirse camino en un campo que era dominado por la oratoria.
Pero hay algo más importante sobre esta noche, y es la dirigencia de ASPADE. Dirigencia por una joven, por una mujer, que también ha sabido abrirse campo en un mundo tan difícil, en donde las mujeres han tenido que saber ganarse su lugar. Y para muestra, un botón, hoy ASPADE es presidido por una joven emprendedora que nos honra con su presencia esta noche. Yo suelo hablar mucho, no quiero aburrirlos. Tenemos una noche llena de ricos conocimientos. Mi colega, el magistrado Valdés, les hablará y le dará muchísimos más detalles acerca de este tomo número 3 en un momento. A mí solamente me resta decirles bienvenidos a esta celebración del debate, y recuerden algo muy importante: la patria la hacemos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Junca. Invitamos a Alan Smith, presidente saliente de ASPADE. Buenas noches a todos. Un placer para mí como expresidente de ASPADE estar aquí, dar el agradecimiento a los magistrados del Tribunal Electoral, quien hace poco más de 18 meses se acercaron a nosotros con esta iniciativa de retomar el tema del tomo 3, pero con la iniciativa que fuera desde una perspectiva completamente de juventud. Y se le permitió a ASPADE el reclutamiento de los articulistas que hoy día nos van a presentar sus escritos y sus pensamientos de cómo Panamá está avanzando, cómo nos encontramos como país y hacia dónde queremos ir. Y al final esto es una de las partes más fundamentales de lo que el proyecto ASPADE busca lograr. Normalmente tenemos el espacio para presentar a nuestros aliados y además público, jóvenes de escuela o jóvenes universitarios participando de un debate. Muy poco tenemos la oportunidad de presentar lo que llamamos el producto final. Jóvenes profesionales que tanto en su vida privada sacan tiempo para poder seguir contribuyendo de una forma u otra en la cuestión del Estado. Ya no tenemos el tiempo, los de 25 en adelante, de estar moviéndonos a nivel nacional todos los fines de semana, pero sí tenemos el tiempo de compartir nuestras enseñanzas, nuestras vivencias con las nuevas generaciones y marcar ese grano de arena de dónde consideramos nosotros están los cambios sociales, los cambios de norma, los cambios de pensamiento y esta reconstrucción sociocultural que hay que hacer en nuestro país para lograr los cambios que queremos en este país. Al final del día, en democracia, los cambios se logran en las urnas, se logra con el voto informado. ASPADE siempre cambia su logo dentro de del ciclo electoral de escucha, razona, actúa a escucha, razona, vota. Estamos entrando en una época de campaña, estamos entrando en una época en que nos van a vender y decir qué van y van a hacer. De nosotros depende, de ese 30% del padrón electoral voto joven, depende hacer los cuestionamientos para que quienes quieran nuestro voto se lo sepan ganar. Y que sepan y lo tengan muy claro que no solamente es ganar el voto cada 5 años, sino que rendir cuentas de qué se está haciendo, y sobre eso ASPADE tiene una ambiciosa agenda electoral acompañando al tribunal, como siempre lo hace, así que nuevamente dando las gracias a los magistrados, a la Dirección Ejecutiva Institucional por siempre confiar en nosotros. Sabemos que somos jóvenes, pero queremos pensar que siempre damos la talla. Con el nuevo liderazgo de ASPADE se vislumbran un montón de actividades. Un placer para mí haber empezado este proyecto durante mi periodo y ahora el periodo de Daniela, en el que se entrega este tomo 3, dentro del margen que teníamos pensado, ¿verdad, don Tato? No me dejará mentir, el margen de cronograma que teníamos se ha cumplido para la entrega de este libro. Y bueno, es uno de los toques más de que la juventud, si se le da el espacio, cumple a cabalidad con todos los plazos que se nos piden. Así que síganos dando la oportunidad, que les prometemos que vamos a seguir demostrando que desde ASPADE salen los nuevos líderes de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. A continuación, invitamos a Daniela Noriega, presidenta de ASPADE.
Buenas noches. Hago eco a la cálida bienvenida que les ofrece la Asociación Panameña de Debate y el Tribunal Electoral. Durante el último año he tenido la grata oportunidad de conocer más y más circuitos de debate además del panameño. Y mientras muchos son vibrantes y muy galardonados, e incluso más longevos que el de nosotros, Panamá es el único que mantiene una relación tan estrecha con su órgano electoral. Con un campeonato nacional que ha contado con temáticas democráticas como el lanzamiento del Pacto Ético Digital, con una Copa Nacional que habló en su final el año pasado sobre una posible segunda vuelta electoral. Desde el primer convenio de ASPADE y el Tribunal Electoral, nos hemos dedicado a introducir conceptos vitales para la incidencia ciudadana y el fortalecimiento de la cultura democrática en nuestros jóvenes de una manera orgánica, crítica y amigable. No podría nombrar una herramienta o ejercicio más apto para fundamentar y promover la entrada de un joven a su ciudadanía que el debate. Aliados como el Tribunal Electoral son claves, permitiendo espacios protagónicos para los jóvenes y resaltando su capacidad de liderazgo, activismo e incidencia ciudadana. Sobre todo en un año preelectoral como este, y repito lo que dice Alan, donde los jóvenes están previstos a ser el 30% del padrón electoral, con más de 90.000 electores nuevos votando. Motivar, educar y promover el que las juventudes se sientan entusiasmadas y confiadas en su participación en sociedad es vital. Es muy fácil querer trabajar con juventud, pero son muchos los aliados que quieren trabajar con juventud sin trabajar con juventud. Y siempre ha sido un privilegio y un honor trabajar de la mano con el Tribunal Electoral y todo su equipo, quienes valoran la opinión de todos de manera equitativa, como se hace en democracia. Es por eso que dentro de la misión céntrica de ASPADE se mantiene nuestro compromiso con promover, visibilizar y dialogar los hitos del calendario electoral y que todos nuestros proyectos siembren el pensamiento crítico, el respeto al prójimo, la capacidad investigativa y la expresión oral que le permite a la ciudadanía pensar, razonar y luego actuar, en pro de sus intereses, en pro de sus comunidades, en pro a su país. En son de eso, quiero extender mis más sinceros agradecimientos a los autores de Reflexiones de la Juventud en un Panamá Democrático, tomo 3, por el tiempo, la dedicación y el esmero que le han dedicado a este proyecto a través de los meses. Su trabajo es un regalo para la juventud panameña y cada una de sus perspectivas y experiencias pintan el retrato del estado de nuestra democracia desde los ojos de aquellos que la vivimos en el presente, pero estamos por heredar el salvaguardarla en el próximo futuro. Entre sus rangos, varios han sido miembros de ASPADE, pero son líderes e inspiraciones todos. Cuando desde ASPADE hablamos de un Panamá que debate, hablamos de un Panamá que escucha, con los oídos, los ojos y el corazón de manera abierta. Un Panamá que busca aprender y entender, no responder. Es un Panamá que razona, que piensa las cosas con lógica, investigación y compasión, midiendo conocimiento y moral. Y es un Panamá que actúa, que no se queda en la crítica o en la queja y que acompaña su voz con acciones cónsonas, que comparte sabiduría y plataformas con aquellos empoderados por servirle. No es solo un Panamá que discute con sus contrincantes, sino que dialoga con sus amigos y familia, que escribe y reflexiona como aquellos a los que condecoramos hoy. Un Panamá que sabe que el cambio empieza con cada uno de nosotros y que no hay tal cosa como esfuerzos insignificantes. Y ese, creo yo, es el Panamá que todos queremos, un Panamá que debate. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Invitamos al magistrado Eduardo Valdés Escoferi, quien nos ofrecerá una visión histórica sobre las ediciones de Reflexiones en un Panamá Democrático y esta tercera publicación. Bienvenido. Buenas tardes a todas y todos. Reflexiones breves, cortas, como queremos que sean las actividades en esencia. Cuando celebramos los 50 años de la creación del Tribunal Electoral con la reforma del 56, en el 2006 fue que el Pleno de ese entonces
concibió la iniciativa de generar una edición periódica en donde, estando en un Panamá nuevo, en un Panamá democrático, pudiésemos conjugar aportes de diversos aspectos de la vida nacional. En ese primer volumen fue completamente abierto, se habló de literatura, se habló de historia, se habló de democracia, se habló de nacionalidad, se habló de geografía, de muchos temas. A los 6 años, 2012, se retoma la tarea esta de invitar a personas a que aporten para seguir enriqueciendo los temas de discusión, y logramos entonces sumar a más panameñas y más panameños, muchos de los cuales ya nos han abandonado, para ir perfeccionando y enviando mensajes sobre cómo mejorar las conductas de cada uno de nosotros, cada uno de sus respectivas perspectivas, para poder aprender de alguna forma a hacer las pasiones a un lado cada 5 años, cuando tenemos la oportunidad de ejercer el sagrado derecho a elegir o ser elegido. Esta tercera edición, que se nos ha demorado un poco por los temas evidentes de la pandemia, nos permitió reflexionar, como se reflexiona en ASPADE, y pensar quiénes eran los mejores escritores que podíamos invitar, y escritoras, a que ilustraran las páginas de esta tercera edición. Y por eso, con el liderazgo de nuestro querido Tato Ledesma, que es la inspiración de estos trabajos de literatura y cultura en el tribunal, fue que entonces se concibió una reflexión de la juventud en este Panamá democrático, con la juventud, para la juventud. Y como bien él buscó el tema, plumas jóvenes con tinta nueva. Y se trata entonces de motivar a la juventud a ver si somos capaces de desplegar un rol más protagónico ante la deliberada indiferencia que en todos los países del mundo donde el sufragio no es obligatorio, la juventud le está dando las espaldas a la participación electoral. Este no es un fenómeno panameño, este es un fenómeno mundial. Las cifras hablan por sí solas en cada uno de los continentes del mundo. Entonces, el reto que tenemos en Panamá es: ¿será posible que la juventud panameña pueda hacer un esfuerzo especial para que ese 83% de jóvenes entre 18 y 25 años, que en 1994, nuestras primeras elecciones generales después de la invasión, salió a votar masivamente, se pueda volver a reproducir en lugar de continuar en un descenso claro y frustrante? Los que en aquella época participaron se acordarán cómo estaba la juventud atiborrando las mesas de votación. Era impresionante. No sé si era porque un candidato era Rubén Blades, pero el hecho es que la juventud nunca ha salido a votar como salió en el 94. Para las próximas elecciones vamos a tener aproximadamente 556,000 jóvenes en ese rango de edad. Y con la última reforma electoral hemos incluido de oficio a todos los que van a cumplir 18 años hasta el día 5 de mayo. No hasta el día antes como era antes, ahora es hasta el día 5 de mayo. Pero para que puedan votar, tienen que venir a hacer su trámite de sacar la cédula antes que venza el periodo. Así que esta es una labor que todos tenemos de motivar. No basta estar de oficio porque tiene una cédula juvenil en el padrón, en el padrón preliminar. Hay que sacar la cédula de adulto
porque de lo contrario se les excluirá del padrón final. Si a esa cifra de jóvenes de 18 a 25 le sumamos el grupo joven que sigue, de 26 a 40, estaríamos hablando de casi 1.5 millones de electores, 48.6% del padrón, es decir, casi la mitad. Si pensamos en la cantidad de votos que los dos candidatos más votados en la última elección lograron recibir, estaríamos hablando de 1.2 millones y representaron 43.5% del padrón. Resulta evidente entonces el peso electoral que tienen los jóvenes en todos los países. Sin embargo, en muchos, porque no se puede generalizar, no han tomado plena conciencia de ese poder, ni han surgido los líderes capaces de motivar al resto de la juventud a fin de unir esfuerzos pensando en los mejores intereses de la patria para incidir en los resultados electorales, rechazando la política clientelista que sofoca nuestras democracias. Esperemos que los nuevos precandidatos jóvenes que se están activando por la libre postulación y en las primarias partidarias logren unirse a pesar de sus diferencias ideológicas e incluir en sus mensajes motivación al resto de ese componente del padrón del cual ellos forman partes. ¿Por qué sucede esta triste realidad a nivel mundial? Apatía, desinterés, indiferencia, egoísmo, falta de credibilidad de que se puede lograr un cambio, falta de imaginación de cómo, en qué forma, de qué modo podemos lograr el objetivo que sabemos todos que necesitamos. Este es el llamado que les hago hoy, que lanzamos esta tercera edición de Reflexiones en un Panamá Democrático, exclusiva para plumas jóvenes con tinta nueva. Ustedes los jóvenes, que son los que más van a beneficiarse o perjudicarse en el futuro cercano y mediano, dependerá de si eligen la fuerza de la participación o la apatía malsana de la abstención. Sabemos que los miembros de ASPADE tienen el interés y la formación académica y han decidido asumir la responsabilidad para hacerle frente a este reto. Jóvenes diagnosticando a la juventud y liderando estrategias en beneficio del país, respaldados por el Tribunal Electoral, el Ministerio de Educación y la sociedad civil. Esperamos encontrarnos muy pronto en un acto similar en donde ASPADE nos honrará con la oportunidad de presentarnos el diagnóstico para hacerle frente a este reto y esperemos que hayan logrado consensuar muchas de las soluciones que habrán de buscar. Antes de finalizar, quisiera referirme a algunas novedades de esta tercera edición. Se apoya, por supuesto, el compromiso de la juventud con el pensamiento crítico y creativo, paradójico, con la disrupción y la divergencia proponente correspondiente. En la portada, la pluma joven dibuja con tinta nueva el Istmo Soberano como un espacio geopolítico sano y vigoroso para el desarrollo democrático. Y finalmente me refiero a una frase de James Russell, romántico del siglo XIX, y cito: si la juventud es un defecto del que no nos curamos demasiado pronto. Jóvenes de ASPADE, jóvenes compañeros todos que representan ese componente básico de avance hacia el futuro, ustedes tienen la palabra, son el relevo generacional y han demostrado en esta tercera edición que tienen la formación
y la voluntad. Manos a la obra. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, magistrado Valdés. Invitamos a los panelistas del panel 1 a subir al escenario. Invitamos a Mijaíl Castillo, Claudia Juárez, y Caroline Carson. Modera este primer panel el magistrado Luis A. Guerra M., a quien también invitamos. Bienvenido, magistrado. Gracias. Buenas noches. Antes de dar inicio a este panel con tan talentosos jóvenes, quiero hacerme eco de las palabras externadas por el magistrado primer vicepresidente Eduardo Valdés Escoferi. Y realmente son ustedes los jóvenes los que están llamados a un real y verdadero cambio en el país. No es más nadie, solo ustedes los jóvenes, ese relevo generacional que están llamados a cambiar el status quo. De lo contrario, seguiremos en lo mismo. Buenas noches, Mijaíl, Caroline y la licenciada Claudia. Iniciamos con el distinguido abogado litigante Mijaíl Castillo, experto en resolución de conflictos de alto perfil, socio de la firma JMC y Asociados, actual presidente de la Fundación para el Fortalecimiento Ciudadano, antiguo secretario de Incidencia Ciudadana de la Asociación Panameña de Debate, expresidente de AIESEC en Centroamérica Sur, ex vicepresidente y miembro fundador de Jóvenes Unidos por el Diálogo, egresado del Instituto Panamericano, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua, máster en Derecho Procesal y Tutela Judicial Efectiva de la Universidad Latina de Panamá, máster en Sistema de Justicia y Criminología de the London School of Economic and Political Science. Mijaíl, tu artículo titulado Héroes y villanos de las narrativas políticas panameñas, haces un análisis de la política criolla, de los mitos, de quienes llevan un mensaje que al final parecieran que son héroes y que al final estos mismos héroes parecieran que se convierten en villanos posteriormente. Tu artículo le da al contenido del libro un toque agudo, muy útil para la comprensión de la idiosincrasia de nuestros políticos. Destaco que anotas diciendo que la gente no confía en nuestro proceso democrático, pero confía más en un buen bochinche. Luego citas, entre otros, a Victoriano Lorenzo, los mártires de enero, Omar Torrijos y Guillermo Endara. Y cierras con una frase de Shakespeare, abro comillas, estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo. Mijaíl, te hago dos preguntas para que nos ilustres ese pensamiento. ¿Deben los políticos ser héroes o villanos? Y dos, ¿cuál debería ser el rol que ejerce la sociedad ante los villanos?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, quería hacer una referencia, ¿no? Un poco para responder a esa primera pregunta de héroes y villanos. Digamos, en esencia lo que dice el artículo es que cada persona tiene esa dualidad de un momento ser héroe, un momento ser villano, y escoge un rol, escoge una narrativa al momento de hacer un proyecto político, ¿no? Y escoge una imagen. Por ejemplo, y algo que quería decir acá, alguien me puede caracterizar a mí como, bueno, el que todavía está capitalizando el hecho de ser joven, pero ya no se ve tan joven, ¿no? Que esa ya, digamos, es una caricatura que nosotros vemos en la política, que siempre los que representan las juventudes de los partidos tenían 40 o 45 años, ¿no? Así que bueno, me comprometo que ya pronto no me van a ver por estos lares, ¿no? Pero profundizando en ese tema y respondiendo a la pregunta, la gente, ojalá, en su gran mayoría, tome la iniciativa de entrar en este mundo de la política con ambiciones heroicas. Y los llamados de atención en el artículo están para evitar esas tentaciones que nos alejan de esas ambiciones heroicas, o para cumplir objetivos, digamos, terminamos siendo villanos sin querer serlos, ¿no? Así que bueno, ahí está el llamado. Y más allá, es que podemos tener arquetipos, ¿no? de quiénes son esos héroes en la política porque lograron grandes hazañas. Y definitivamente eso nos traza un camino. Pero ningún camino es rectilíneo. Va a haber que desviarse, va a haber que en un momento replanear. Entonces, eso nos va a generar frustración, nos va a generar indignación. Y es en esos momentos donde probablemente vamos a escribir historias nuevas. Y por eso hacía la frase de los sueños. Muchos de los héroes modernos, de los nuevos políticos, están cumpliendo sueños de héroes de antaño. Porque, bueno, hay participación de nuevos actores, de jóvenes, de mujeres valientes, por ejemplo, que antes no se veía. Entonces estamos cumpliendo el sueño de otros. Y ciertamente, cuando nosotros nos toque descansar por esas hazañas que podamos lograr a futuro, otros van a estar cumpliendo nuestros sueños. Y la gracia es que sigamos soñando para que el ciclo siga fluyendo, ¿no? Sí. Mijail, siendo tu escrito de suma relevancia porque tal como lo manifiesta la idiosincrasia de nuestros políticos, pero al final del día consideras, porque es tu escrito, ¿deben ser uno u otro o deben cumplir un rol para el cual fueron electos? Bueno, regresando al tema, ¿no? La gente definitivamente que la política, el sistema electoral, la democracia tienen mecanismos. Los mecanismos, no necesariamente por cumplirse, se hace un ejercicio efectivo de la representación de tus electores o de la representación de la ciudadanía. O no necesariamente por cumplir con los mecanismos democráticos o electorales, digamos, se logró esa gran meta que se tenía, ¿no? Hay muchos procesos de reforma, muchos procesos que son revolucionarios. Hay gente que tiene ahora mismo caos en su vida, que quiere un político que le ofrezca orden. Entonces va a querer ese político autoritario. Hay gente que ahora mismo se siente oprimida y quiere libertad. Entonces quiere un proyecto político libertador. Entonces por eso no es tan fácil esa pregunta. Es, bueno, ¿qué yo puedo cumplir? ¿A qué me puedo comprometer? ¿Qué responsabilidad puedo poner sobre mis hombros? Yo siento cercanía, siento apatía, siento empatía, a lo mejor con esa lucha que alguien tiene de libertad, de superar algún tipo de opresión. Entonces, si yo me comprometo en ese proyecto liberador, entonces me va a hacer sentido, ¿no? Hacer esa lucha, buscar esos cambios. No necesariamente respetar los mecanismos, sino ver cómo le damos vuelta. Pero a lo mejor otras personas tienen oye, esto funciona, yo quiero que siga funcionando así de bien. ¿Sabes qué? Bueno, yo voy a cumplir ese rol bajo perfil y le voy a dedicar 20 años a que el agua esté bien gestionada. Yo no quiero ni un galardón, no quiero ni un proyecto político revolucionario, pero sí voy a ir todos los días y voy a trabajar de 8 a 5 para procurar que este servicio básico funcione bien. Y después de mis 40 años de carrera, procuraré dejar una generación y gente técnica preparada para que lo haga por 40 años más. Ambos son héroes, ambos tienen la capacidad de convertirse en villanos,
pero tienen llamados completamente distintos. Y el llamado es ese, hey, entiende tu rol, qué es lo que le vas a ofrecer a la ciudadanía y tírate. Claro, al final del día entonces cada quien va a determinar dónde quiere permanecer. Si empezó como héroe y quiere terminar como héroe, o empezó como héroe y quiere terminar como villano. Cada quien tomará la esquina que desea hacerlo al final de la carrera. Muchas gracias, Mijail, por tu participación. Claudia Juárez, panameña, con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua, 2014, una maestría de Derecho Marítimo de Tulane University, 2015, y una maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Católica Santa María la Antigua, 2021. Es abogada asociada de la firma Galindo, Arias y López desde el 2015, miembro de los grupos de práctica de Derecho Aeronáutico, Regulatorio, Comercio Internacional y Asuntos Aduaneros. Se especializa en temas regulatorios de energía, telecomunicaciones y contrataciones públicas. Perteneció a distintos grupos estudiantiles y sociales, porque ha sido galardonada con premios como Julieta Jované In Memoriam al estudiante más sobresaliente de la promoción 2014 de la Universidad Católica Santa María la Antigua, premio a la excelencia universitaria del Consejo de Rectores de Panamá 2014, 10 Outstanding Young Person of Panamá de la Cámara Junior de Panamá en la categoría Política, Legal y Gubernamental 2014. Claudia, tu escrito entra en el ámbito eminentemente de lo electoral. Dice, quien coarte la libertad del sufragio mediante coacción, intimidación o cualquier otro medio será sancionado. Para ilustrar al público vamos a leer la norma 519 del Código Electoral que señala, será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años y suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo a los autores materiales o intelectuales que, primero, coarten la libertad del sufragio mediante coacción, intimidación o cualquier otro medio. Licenciada Claudia, ¿cuáles considera usted que son esas posibles conductas de carácter penal electoral que impiden a una persona acceder al libre ejercicio del sufragio? Gracias, magistrado. No me tomo a la ligera esta invitación. Primero, felicito a esta organización por este evento y también a los magistrados, porque no es cualquier joven que puede tener el oído de los 3 magistrados del Tribunal Electoral de su país. Eso no me lo tomo a la ligera, lo tomo con mucha responsabilidad. Y además me honra que me hayan que me hayan invitado a participar en calidad de pluma libre y que hayan aceptado imprimir mis pensamientos para la posteridad en este tomo. Así que yo les felicito y les exalto por su valentía para darnos oportunidades a los jóvenes, a los panameños, para expresarnos sin límite. Tengo que decirle a todos los aquí presentes que nadie nunca nos dio ninguna directriz de qué podíamos escribir, ni nadie nos censuró nuestra opinión, y eso es algo que yo valoro inmensamente. Mi escrito, magistrado, como usted bien ha dicho, entra en el ámbito electoral puro y lo hago desde una posición responsable también como joven y también como profesional del derecho. Para presentarles este ensayo tuve que adentrarme en un tema que es bien distante a lo que hago día a día, que es la jurisdicción penal electoral, muy compleja, porque considero que dentro de esa jurisdicción la tutela es el voto y eso es un principio, es una garantía muy sensible, y analicé con
con el mayor detalle que pude para presentarles el ensayo, qué es realmente lo que estamos protegiendo con estas normas, y es la libertad de opinar, la libertad, así como nos dieron de escribir, la libertad de votar. Y una anécdota es que cuando estaba escribiendo o estaba desarrollando el escrito, no podía dejar de pensar en una frase que dicen los panameños mucho después de las elecciones. Dicen, el país está secuestrado, estamos secuestrados, nos tienen secuestrados, no nos dejan desarrollarnos. Los políticos, la clase política, los gobernantes nos tienen contra la pared, pero no, esa frase es una frase estática y no se ajusta a la realidad. Y es que nosotros, el día de las elecciones, tenemos todo el poder en nuestra mano para decidir cómo queremos vivir. Y para analizar ese punto, escogí este artículo que describe sensiblemente cuál es la protección para esa libertad que tenemos como ciudadanos panameños, que es la libertad de escoger. Es que es muy sencilla la libertad de escoger, pero protegerla, pero describirla es muy complejo desde el punto de vista legal. Entonces, respondiendo a su pregunta, magistrado, en mi opinión, este artículo es un artículo bastante amplio, diría que muy amplio, en el sentido de que da una descripción típica, da una descripción de los tipos, y al final dice, pero de cualquier manera, cualquier acto que pueda coaccionar el voto de un panameño será sancionado. Y en el desarrollo de mi artículo me atreví, con mucho respeto, con la mayor discreción que pude, plantear que este artículo va de la mano con las funciones jurisdiccionales del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral, que deben actuar con oficiosidad también, no solamente para atender las denuncias por todos los actos que vulneren esta garantía constitucional del voto, pero también vigilantes a todo lo que ocurre. Entonces, en el desarrollo de mi artículo, también describo qué es realmente la intimidación y cómo se podría conjugar la intimidación. Y efectivamente habría muchos más temas que incluir en este análisis, y me gustaría que el ensayo, los que tengan la oportunidad de leerlo, comenten, sigan construyéndolo, porque es una idea en construcción. Pero definitivamente nos inundan pruebas, magistrado, en mi opinión, de que hay intimidación, de que se ejerce fuerza a los ciudadanos para, cuando se acercan los comicios electorales, votar de una forma u otra. Se ejerce control a través de una oferta de trabajo en el gobierno, a través de una prebenda, de un beneficio, tan sencillo como una bolsa de comida, hasta te voy a dar seguridad laboral por 5 años. Entonces, y las noticias nos van a empezar a inundar nuevamente, pero no debemos olvidar que los que están realmente secuestrados, en mi opinión, son los políticos, que no pueden hacer nada sin nuestro voto. Y en ese sentido, recordarle a todos que el voto es tan libre que no tiene nombre, que no tiene edad, que no tiene dirección residencial, es decir, que es realmente puro y duro nuestro poder de decidir el Panamá que queremos, y que nunca dudemos que podemos llegar con libertad a esas urnas. Y hay una frase que ahora, retomando y volviendo a repasar el artículo, me gustó, y es que solamente respetando la libertad que tenemos nosotros de votar, vamos a poder limpiar la papeleta que no nos gusta. Porque para que llegue esa papeleta, que cuando llegamos tal vez no nos sentimos muy cómodos, nosotros tenemos la capacidad de ir limpiando esas papeletas hasta que nos sintamos más representados por esas personas pues que llegan a llegan a ser candidatos. Entonces, ese era el objetivo de este artículo, y espero que sea objeto de conversación, que sea objeto de opinión, y que lo sigamos construyendo, porque es una norma. Esto es una norma, y yo empezaba el artículo diciendo que si nosotros tuviéramos fe, aunque fuera del tamaño de un granito, en que en este país nos gobierna la ley, este artículo, magistrado, nos daría las fuerzas no solamente para llegar con libertad a las urnas, sino también para denunciar todos estos actos
que van coartando la libertad de otros que no tienen tal vez las mismas posibilidades que nosotros. Sí. Claudia, como el artículo tiene esa profundidad de no permitir libremente la emisión del sufragio y que frente a esa intimidación, ese impedimento de ejercer el ejercicio libre del sufragio y el organismo llamado a la investigación sobre esta conducta, llámese Fiscalía General Electoral, en el desarrollo de tu artículo tuviste la oportunidad de hacer un acercamiento a esta institución. Hice una investigación informal sobre los distintos oficinas que existían en la Fiscalía y de la data que tenían disponible. Ciertamente me quise mantener al margen de hacer una consulta formal para ello. Sin embargo, como le digo, mi invitación con este artículo es que todos nos pongamos a pensar realmente cuáles son los recursos que tenemos como ciudadanos para activar estas normas que existen para ser cumplidas, que existen para ejercer la función que están supuestas a hacer, que es garantizar el sufragio. Pero en definitiva me pongo realmente a la orden para apoyar cualquier iniciativa que tenga pues el tribunal y la fiscalía en la tutela que ahora les va a tocar, pues llega el momento en el que tienen que pues tener una agenda fuerte para dirigir y controlar lo más posible, lo que esté en las posibilidades, pues los comicios de manera que se hagan de la mejor manera. Entonces, sí lo hice y me pareció muy interesante, como le digo, me tuve que adentrar en un ámbito que era, lo conocía desde la participación ciudadana, pero no desde la perspectiva del análisis legal de cuáles son las funciones constitucionales y jurisdiccionales que tienen las entidades y hay mucho trabajo que hacer y sé que lo están desarrollando. La licenciada Claudia, y es un llamado a la lectura obligatoria de este libro, la licenciada Claudia hace un llamado a la denuncia permanente cuando el ciudadano sienta que le están vulnerando sus derechos, cuando le están vulnerando el sagrado principio de emitir un sufragio libre y espontáneo. Y ella señala algo que es extremadamente cierto. El chisme no prospera para una investigación. Las glosas no prosperan para una investigación. Los comentarios no prosperan para una investigación. Se puede abrir la carpetilla, pero lo más seguro es que tendrá un archivo. Muy diferente al llamado que hace Claudia. Preséntese a interponer la denuncia cuando usted considera que le están violentando el sagrado principio y, como dijo ella, lo más importante que tenemos, que es la emisión del sufragio y que es lo que permiten los cambios. Claudia, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Carolyn Carson tiene un escrito extremadamente importante. Es una abogada y escritora panameña egresada de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Tiene experiencia en gestión de proyectos, gestión comunitaria, promoción de derechos humanos, políticas públicas, activismo y desarrollo social. Es la fundadora de NIMU Panamá, organización que busca crear espacios seguros para niños y mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Ha llevado a cabo proyectos para atender de manera efectiva e integral a la población migrante, a mujeres y jóvenes privados de libertad, a mujeres víctimas de violencia de género con un enfoque legal y preventivo. Ejecución de programas educativos para población estudiantil con necesidades educativas especiales, así como talleres para la concientización de la población general sobre discapacidades. Posee estudios en innovación social, mercado digital, liderazgo, gestión de proyectos y derecho. Es miembro de FEDUPRO, de la Fundación para la Educación Panamá Darién,
del Consejo Nacional de la Juventud y directora de NIMU Panamá. Es subcoordinadora nacional de encuentros con la ciudadanía en la coalición Vamos por Panamá, garantizando así el acceso a herramientas de participación ciudadana y ejercicio de la democracia. Actualmente funge como asesora parlamentaria del despacho del honorable diputado Juan Diego Vázquez, con responsabilidades de creación de anteproyectos de ley, investigación, organización comunitaria y gestión de proyectos socioeconómicos. El artículo de la licenciada Caroline, Educando en Pensamiento Crítico para la Transformación Social. Al inicio para la intervención de Caroline dije que era un ensayo extremadamente interesante, porque ¿cómo hacemos? Y ahí va dirigida la pregunta a tu artículo, Caroline. ¿Cómo hacemos para romper, para transformar esas barreras que en la educación pública no permiten realmente una educación para que exista un pensamiento crítico, analítico de las diversas situaciones que vive la patria? Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí presentes, es un honor para mí que estemos juntos esta noche. Gracias por esa pregunta, de verdad que es muy interesante. Me lleva a pensar que primero tenemos que ver cómo nace nuestro sistema educativo. En el artículo yo digo que el sistema educativo que tenemos es militar, y esto se da porque nace en los 1800 en medio de una guerra. Nace para educar soldados a obedecer. Y es así como se ha mantenido el sistema educativo a través de los años. En el caso de Panamá, Panamá funciona a través de una ley orgánica que organiza el sistema educativo de 1946. Es decir, funcionamos actualmente con una ley de hace 77 años. Entonces, para transformar barreras que existen actualmente, tenemos que irnos a los orígenes del sistema educativo y transformar los cimientos de ese sistema educativo. Por ejemplo, en Panamá tenemos el caso de que en 2018 en las pruebas PISA, 35% de los estudiantes no comprendían lo que leían. Todos sabemos que la pandemia causó estragos a nivel educativo, las cifras hoy en día son mucho más altas. Yo conozco estudiantes y por eso decidí hacer un ensayo en esa línea de la educación, porque yo conozco estudiantes de 15 años que no saben leer y escribir y están en la escuela y están dentro del sistema educativo. Entonces, transformar esas barreras significa replantearnos qué estamos haciendo como ciudadanía. La ciudadanía y la democracia no es votar cada 5 años solamente, y es lo que nos han enseñado a pensar. Necesitamos fiscalizar qué están haciendo las instituciones y las autoridades encargadas por transformar esas barreras que usted menciona. Entonces, yo pienso que irnos al inicio y unirnos también como ciudadanía y como país y verdaderamente ejercer la democracia, ejercer el poder del pueblo es necesario para poder tener una educación verdaderamente diversa, inclusiva, integral y que trabaje en pro del pensamiento crítico. Si ustedes piensan en un aula de clases de hace 50 años, estoy segura que es el mismo aula de clases en el que pensarán si les digo que piensen en un aula de clases de hoy en día. Señalas en tu artículo, y estoy convencido de que es así, que el conocimiento sustentado en el estudio es el mecanismo que nos va a llevar a tener un verdadero pensamiento crítico, que no es criticar por criticar, sino que ese pensamiento crítico esté sustentado en el conocimiento para poder emitir opiniones y enfrentarnos a diversas situaciones. ¿Qué opinas sobre los mecanismos que tiene nuestro país, que tiene la ciudadanía para hacer valer en muchos casos ese poder que tiene de poder cambiar situaciones? Llámese y podemos incorporar el pensamiento crítico con acciones concretas, presupuesto participativo, que usted creo que lo domina, revocación de mandato,
que son herramientas que tiene la ciudadanía, pero si no está preparada, no tiene el conocimiento de poder analizar las situaciones que ocurren, no va a poder acceder a ninguno de estos mecanismos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Es así tal cual usted dice. Para transformar, primero necesitamos cuestionar. Y las bases del cuestionamiento son la claridad del pensamiento, y esto se enseña en la escuela. Claridad de pensamiento tiene mucho que ver con cómo comprendemos el lenguaje, con cómo utilizamos el lenguaje a nuestro favor. Entonces, está pasando en la escuela, y regresa al tema educativo, que no hay comprensión lectora. Ese estudiante que le entregamos el cuento de la Caperucita Roja y él se lo termina de leer y luego le preguntamos, ¿qué entendiste? ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué aprendiste? Él no nos sabe responder. Ese es el estudiante que años después no comprende la trascendencia que tiene su voto y sus acciones en la ciudadanía. Muchas gracias, Caroline. El Tribunal Electoral se siente muy complacido de ser aliado de la juventud y de su pensamiento crítico, fortaleciendo el compromiso de apoyar a todas estas plumas nuevas y, con el perdón de Tato, con tinta fresca en sus reflexiones de un Panamá democrático. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante este primer panel. Agradecemos al magistrado Guerra. Muchas gracias también, Mijail, Claudia y Caroline. Invitamos ahora a los panelistas del panel 2 a subir al escenario. Camila Aybar, Irma Hernández y Christopher Glascott. La moderadora de este segundo panel es la magistrada Yara Ivette Campo, a quien también invitamos. Bienvenida. Muy buenas noches a todos y todas las que nos acompañan. Realmente es para mí un privilegio, un orgullo de estar aquí y poder dar un aporte con pinceladas ya no tan jóvenes, un poco antiguas, pero con esa experiencia que desea aprender de esa experiencia joven que ustedes en esta maravillosa publicación nos han permitido. Conversaba antes de iniciar el acto con Camila y con Christopher de que esto apenas es un abrebocas, y realmente comencé a leer los artículos que me correspondían en este panel y continué luego, cuando me dieron la obra, leyendo el resto de los artículos. Es como un plato de entrada que nos pone a pensar, a reflexionar, y queremos seguir investigando y leyendo sobre el tema porque necesitamos ese plato fuerte y, ¿por qué no, el postre en conocimiento? Porque realmente son temas muy diversos, de mucha actualidad y muy necesarios para todos, porque hay temas políticos, de educación, de medio ambiente, pero todos muy interesantes. En esta primera oportunidad me voy a referir a Camila Aybar, una joven muy talentosa, está estudiando comunicación, pero tiene toda una hoja de vida en materia de comunicación. Incluso fuiste creadora de una plataforma educativa. Dime el nombre. Se llama Buena Vaina Panamá y Muy bien. ahora se llama CRALab, sí. Muy bien. Y además ha sido seleccionada como una de los 120 futuros líderes de Iberoamérica por la Agencia de Comunicaciones Española Llorente y Cuenca. En su artículo
democracia y sostenibilidad en Panamá, nos lleva a reflexionar muchísimo la necesidad de ese equilibrio entre cuidar el medio ambiente, los recursos económicos, pero sobre todo la capacidad social del ciudadano, del individuo, y cómo lograr esa sostenibilidad. Y te pregunto, tomando en consideración los datos que nos aportas y que nos dices que Panamá es el tercer país más desigual en Latinoamérica, el sexto país más desigual en el mundo, pero existe una juventud a nivel mundial que ya marca el 30%. Te pregunto entonces, ¿qué rol debe asumir esa juventud en la construcción de un modelo sostenible de desarrollo? Bueno, muchas gracias. Quiero felicitarlos a todos, realmente, qué chévere este proceso. Yo soy la única que no es abogada. Tengo miedo, tengo miedo. No sé expresarme tan bien como ellos lo hacen. Vine vestida así, ellos vinieron vestidos así. La invitación decía casual. Pero bueno, vamos a conversar un poco acerca de su pregunta. Y bueno, básicamente en este momento los jóvenes vivimos un momento histórico. Un momento que nunca antes en la humanidad, en la historia de la humanidad había sucedido. Y es que somos mayoría. Demográficamente somos mayoría. Y eso es realmente impresionante, y ya solo sabiendo eso, de que somos mayoría, me hace a mí y me hizo a mí reflexionar de realmente todas estas responsabilidades que tenemos de tomar acción desde el lugar en donde estemos y diferentes acciones. Entonces, realmente, el rol que el joven debe tomar en ese proceso de construcción de un país más sostenible, de una Panamá más sostenible, es sumamente relevante, porque tanto en los puestos políticos como en los puestos de gerencia empresarial, como desde la ciudadanía, debemos crear una conciencia colectiva que piense en sostenibilidad, que piense en equidad, que piense en equilibrio. Entonces, a mí cuando doy talleres, cuando doy capacitaciones, me gusta hablar de la sostenibilidad de una manera más amplia y no solamente de sostenibilidad ambiental, porque muchas veces nos quedamos ahí en el reciclaje y la cosa, y realmente sostenibilidad tiene 3 pilares, que es el desarrollo económico, que es el que hemos priorizado toda la vida y por eso estamos como estamos, el bienestar social, que es el que busca que todos tengamos una vida digna, que haya equidad, y la protección del medio ambiente, de nuestros recursos naturales. Entonces, cuando doy estas capacitaciones, yo estoy anuente de que muchas personas no entienden la importancia de la sostenibilidad, porque solo lo ven como reciclaje, y aquí en Panamá no tenemos la educación ambiental ni siquiera para entender la importancia del reciclaje. Entonces, ¿qué les digo? Les digo, la sostenibilidad es demasiado importante porque nos hace generar una conciencia colectiva, desde el hogar hasta la empresa, hasta en puestos políticos, en el núcleo donde estemos, nos hace generar esa conciencia colectiva. ¿Y qué nos hace una conciencia colectiva familiar, si así queremos, desde el núcleo, más núcleo? Realmente es estar más informados. Y ya que generalmente vemos la sostenibilidad como algo ambiental, voy a poner un ejemplo ambiental porque también es mi pasión y es de lo que trabajo. Y básicamente ese momento en el que tú empiezas a hablar de sostenibilidad ambiental, empiezas a hablar del cuidado de los recursos, y que cada vez que botas un plástico son 4 siglos del bendito plástico en el océano, etcétera, etcétera. Yo les digo, en el momento en que empiezas a meter estos temas en la conversación, es el momento donde ese joven o donde esa persona en ese núcleo empieza a decir, espérate, no voy a botar esa botella de agua en el basurero, voy a pensar 2 veces, 3 veces, 4 veces, y no solamente por el impacto ambiental, sino que empiezas a reflexionar, espérate, pero ¿dónde lo boto? Y entonces empiezas a reflexionar, espérate, en mi comunidad no hay un centro de acopio, y entonces te empiezas a cuestionar, espérate, entonces ¿cómo protejo mi país? Espérate, ¿por qué no tengo acceso a esto? Espérate, pero no hay un programa que recicla por tu futuro, ¿qué está pasando? Empiezas a cuestionarte. Entonces, sostenibilidad, conciencia colectiva, pensamiento crítico, y del pensamiento crítico viene toda la parte de tomar mejores decisiones, y ahí recaemos al voto.
Entonces te acabo de dar un ejemplo de sostenibilidad ambiental porque sé que es lo más fácil de relacionar porque la basura es algo muy tangible, pero esto sucede con cada pilar de la sostenibilidad. Entonces, para mí, muy personalmente, y de verdad los motiva a que lo vean de esa manera, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de un pensamiento colectivo. Entonces, el joven tiene muchísimo que ver con esto. Tiene muchísimo que ver porque nosotros somos los que vamos a estar tomando estas decisiones y no puede ser que la lucha porque la voz del joven se escuche, siendo nosotros mayoría, sea una lucha muy larga. Y voy a poner aquí como, no sé, se me acaba de ocurrir, pero lo voy a poner como un ejemplo. Hablemos de la lucha que las mujeres hemos tenido por años y años y años y las diferentes olas del feminismo que hemos luchado desde por tener el voto, por tener dizque, la misma cantidad, el mismo salario que aún no lo logramos. O sea, hemos tenido todas estas luchas que han durado muchísimos años y que las seguimos luchando. Pensemos paralelamente en la lucha de la juventud, ¿no? ¿Va a ser así de larga? O sea, de verdad, va a ser así de larga, tenemos que actuar. Entonces, tenemos que actuar desde el lugar en donde estemos. Entonces, desde puestos políticos, motivar a una juventud, que aquí tengo a una que, ustedes me entienden, motivar a que la juventud entre en estos puestos políticos con una mirada inclusiva, con una mirada comunitaria, con una mirada no cortoplacista. La sostenibilidad es enemiga de lo cortoplacista, que en Panamá somos tan famosos del 5 años en 5 años. Entonces, eso por el lado político. Por el lado empresarial, necesitamos a jóvenes que permitan la libertad de expresión de sus colaboradores. Yo voy a tirar una anécdota que tal vez les va a sorprender y no voy a decir la empresa. Yo organicé una marcha hace unos meses, hace 9 meses organicé una marcha. Me dieron el megáfono, me grabaron. Mis jefes vieron el video, a los 2 días yo estaba votada. Obviamente, en el cuarto con recursos humanos yo pregunto, ¿me votaron por el video que estoy marchando? Yo toda inocente llorando. Obviamente me dijeron que no porque es ilegal que me digan que sí. Pero vamos, yo tengo pensamiento crítico, 1 más 1 es 2. Entonces, necesitamos jóvenes que permitan que sus empleados salgan a marchar, que permitan la conversación, que hagan evaluaciones de pobreza multidimensional en su planilla, porque no es posible que el panameño no llegue a fin de mes. No es posible que tenemos panameños trabajando en bancos, que en teoría son los que mejores pagan, y siguen teniendo casas con techo de zinc. Entonces, desde la juventud, desde esos puestos de gerencia, tenemos que hacer estos análisis de pobreza multidimensional y ver cómo ayudamos a nuestros colaboradores. Eso por el lado político, por el lado empresarial. Ahora, desde el lado ciudadano, ok, trabajo en empresa privada, pero no soy gerente. Ok, soy ciudadano, voto, pero no soy político. Que así es como yo me encontraba. Me he encontrado toda la vida realmente. ¿Qué hago? En verdad. Lo que yo le digo a los jóvenes es realmente involúcrense en lo que sea. Involúcrense en la pasión que tengan. Mi pasión era el arte. Hace 6 años yo empecé un emprendimiento cultural porque yo quería meterme a clases de pintura y la única clase de pintura que yo encontraba hace 6 años, cuando la oferta cultural no era tan amplia como ahora, que bien de verdad, costaba $80. Yo no tenía $80 para pagar la clase de pintura. Entonces, ¿qué hice? Me uní con mis 2 amigas, creamos un emprendimiento llamado Buena Vaina Panamá y por $5 ofrecíamos talleres de arte que no era rentable para nosotras, dábamos alimentación y transporte. Y tuvimos estudiantes de muchas provincias. Los buscábamos en la terminal, les dábamos la clase, el almuerzo y los devolvíamos. Involúcrate en tu pasión, porque esa es la manera en la que vas a poder estar en estos espacios, encontrándote con gente que piensa como tú y realmente tomar acción. Entonces, sí, eso es un poco como yo veo el rol de la juventud en los diferentes aspectos de la sociedad y cómo lo veo mezclado con la sostenibilidad. Si ese joven no participa, estamos desperdiciando realmente la mayoría que en estos momentos tenemos y que no sabemos cuánto va a durar. Entonces, ese es mi mensaje. Excelente, Camila. No necesitas ser abogada para tener ese verbo motivador. Creo que todos coincidimos. Y en cuanto a la vestimenta, bueno, te digo, yo estoy informal. Ensacada. Ah, no, yo venía con mi suéter de Aspade, pero entonces cuando ve a Christopher tan bien vestido, digo yo, bueno, una y otra. Entonces Irma nos ayuda porque está así, ni una cosa ni la otra. Está muy blanca. Excelente.
¿Qué piensas tú en la pandemia? Creo que nos llevó a reflexionar muchas veces, todos queríamos tener huertos, crear la naturaleza, cuidarla, etcétera. ¿Necesitamos realmente este tipo de catástrofes para reflexionar? ¿O teniéndolas y habiéndonos inspirado en cuidar más lo verde, tenemos que abandonarlo porque ya la pandemia se fue? Ok, definitivamente no necesitamos una nueva pandemia, ok. Definitivamente no, esa es que la respuesta inmediata. Como ambientalista pura y dura, yo siempre digo, hagamos lo que podemos con el contexto que tenemos. En Panamá no tenemos mucho contexto para actuar, hablando claro, en verdad. O sea, de verdad, no es accesible cuidar el medio ambiente en Panamá. No es barato. Tienes que tener un carro o un medio de transporte donde vayas con tu material. No hay mucho acceso a actividades públicas o siempre son las mismas, en los mismos lugares. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, tenemos que continuar y hago un llamado a la urgencia hoy con lo que tengamos y lo que podamos. A mí me encanta el tema de medio ambiente porque para mí los resultados se ven muy claros. A lo contrario que las personas a veces piensan, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de calentamiento global, literalmente estamos hablando de un proceso químico que está pasando que no vemos. Yo no puedo tocar un gas de efecto invernadero y dejar de hacerlo. No puedo, es literalmente imposible, no lo puedo agarrar, está sucediendo en estos precisos momentos. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que algunas personas lo ven así, yo los motivo a verlo de esta manera. Cada residuo que tienes en la mano se convierte en una decisión. En la decisión de darle una nueva vida, de incorporarlo nuevamente al sistema económico como materia prima o desecharlo. Pero ahí entra el tema. Ok, no, Camila, yo no quiero ser una mala persona, ya yo sé que esto está mal, pero no sé cómo reciclarlo, no sé qué hacer con esto, ay, ¿qué hago con mi vida? Si el contexto que el gobierno y el Estado te da no te permite tomar acción reciclando, hay otras acciones que puedes hacer, que me voy a poner aquí tal vez muy básica, pero la primera R de las 3 R es reducir. O sea, reducir es lo primero. ¿Cómo podemos reducir lo que generamos? Desde hacer el cambio de dejar de comprar servilletas y empezar a usar servilletas de tela. Hay un montón de cosas que podemos hacer, desde empezar a hacer compostaje. Realmente hay muchas cuestiones. Entonces, no sé si eso te respondió la pregunta, pero creo que va por ahí. Ah, y algo que quería decir, y solamente para comentarles. Realmente, en los años 80 se descubre el calentamiento global, que esto lo digo en mi reflexión, que está muy buena, la pueden ir a leer. En los años 80 se evidencia que el calentamiento global es real, de que es una realidad y que el calentamiento global efectivamente sucede por el desarrollo económico tan acelerado que el ser humano ha tenido a través de los años y que no ha cuidado los recursos naturales. O sea que básicamente es nuestra culpa, ¿okay? Hay que aceptar las cosas como son. Pero ¿qué pasa? En los años 80, los científicos, más de 400 científicos a nivel mundial, llegan a esta conclusión, nos dicen que esto es así, y los estados ¿qué hacen? No veo nada, no oigo nada, no hago nada. Entraron en un estado de conciencia e incompetencia. Entraron en un estado de yo sé lo que está pasando, pero no voy a hacer nada. Queremos ser como ellos, queremos ser ese tipo de personas que saben exactamente qué tienen que hacer para cambiar una situación y no lo hacen. O queremos ser la persona que con lo que tiene, hace. No importa qué tan poquito sea, es valioso. Ese es mi mensaje. Excelente. Irma Hernández nos escribió el artículo Centralización, gran causa de la desigualdad en Panamá. Irma, abogada, graduada de la Universidad Santa María la Antigua, municipalista, especialista en liderazgo, gobernabilidad, gerencia política, muy importante, graduada de la Escuela Brújula Mujer, propiciada por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, y la recuerdo muchísimo del año 2013 porque tuve el privilegio de ser jurado en el concurso nacional de oratoria de Cable and Wireless, donde Irma fue apoteósicamente la ganadora de
de dicho concurso, con un verbo matador que ha conservado, ahora ya pasó de la oratoria al debate, también es una precandidata por libre postulación. Y realmente en tu artículo, muy interesante también, y básicamente nos dices algo muy importante. Partiendo de la contradicción o del oxímoron, apréndanse la palabra porque yo la tuve que ir a buscar al diccionario, como bien has llamado al éxito económico con pobreza que vivimos en nuestro país, ¿cómo puede la descentralización lograr la distribución equitativa de los recursos de un Panamá próspero? Gracias, magistrada. Es un honor estar con usted en este foro, la única mujer que forma parte de los magistrados de nuestro Tribunal Electoral, y estoy sumamente agradecida con la oportunidad de tener esta conversación con usted, felicitando a todos mis compañeros, muy orgullosa de este proceso, muy orgullosa de haber leído los resultados de sus ensayos. Espero, Mijaíl, convertirme y seguir siendo heroína en lugar de caer en ser villana. Igualmente en el tema de Claudia, me fascina porque ahorita mismo como precandidatos independientes estamos viviendo una situación en donde de oficio debería trabajar la Fiscalía Electoral, viendo cómo se manipula, cómo se amenaza, cómo se amedrenta a los usuarios en los kioscos del Tribunal Electoral. Tenía que meter ahí una polémica. Por supuesto, el tema que está trayendo ahorita Cami, como yo precandidata a la alcaldía de San Miguelito, la sostenibilidad es uno de los temas más importantes, viendo que la basura es el primer problema que nos llama siempre la población del distrito de San Miguelito, un distrito sumamente abandonado, sumamente olvidado, entregado a la inseguridad, y estamos aquí para tratar de transformar esa realidad. Yo desde muy joven me incliné a entender que había que solucionar los problemas desde la raíz, desde abajo para arriba. Y aquí en Panamá tenemos esta costumbre de siempre preguntarnos quién se va a postular para presidente, a quién vas a votarle para presidente. Y hay una gran disputa y una gran polarización entre un partido, entre el otro, y hay una clara definición de los nombres de los candidatos a presidente. Pero cuando vamos a esa autoridad que es la más cercana a las comunidades, que es la que tiene que responderte con más rapidez a tus problemas más inmediatos, que es tu representante, que es tu alcalde, muchas veces llegamos a esa papeleta y yo no sé quién es Irma Lauradora Hernández, yo no sé quién es Saúl el Pastor Pérez, no sé quiénes son los candidatos a representantes de mi propio corregimiento. Y son estas las personas que tienen que supuestamente responder con mayor prontitud. Y un edificio no se construye empezando por el rooftop, por la azotea. El edificio se empieza construyendo desde la base. Y la base, como dice nuestra Constitución, es el pueblo. Y desde las comunidades, desde los cimientos, es que tenemos que ir viendo el desarrollo de nuestro país. Y por eso he decidido especializarme en el tema de municipio. Cuando estaba en sexto año, una anécdota, por haber ganado el concurso, me invitaron a ser mini alcaldesa de San Miguelito. Pensamiento crítico, ese tipo de cosas las desarrolla el pensamiento crítico. No solamente esta educación de aula de clase, tenemos que sacar al estudiante de la clase a que converse temas como esto, a que vea el municipio, a que vea la asamblea, a que vea el tribunal electoral, que entienda el problema. Y cuando yo llegué al municipio decía, esto parece como un taller de carro. Todos los carros afuera, parqueados, guardados, abandonados, los baños totalmente inutilizables. Si así se ve mi municipio, es lógico que así se vea mi distrito. Estudiante de 17 años de edad. Y yo dije, aquí hay mucho potencial, porque aquí se maneja un recurso. Y me fui preparando, estudié Derecho, tuve la oportunidad de trabajar en el municipio de San Miguelito, y ahí sí me di cuenta, hay un potencial gigante, hay mucho dinero, alcanzara si se pudiera administrar un poquito mejor. Y me fui a la gran escala. Vamos a revisar cuántos municipios tiene Panamá, 81 municipios. ¿Cuánto presupuesto tiene Panamá? ¿Qué cantidad de ese presupuesto se le da a cada uno de los municipios? ¿Por qué Panamá
Es un país multimillonario. 24.000 millones de dólares tenemos de presupuesto y todavía tenemos comunidades sin agua, todavía tenemos comunidades sin escuelas, todavía tenemos comunidades donde hay más basura que espacio para caminar, que parques. Una gran contradicción, un gran oxímoron. ¿Cómo con tanto dinero hay tanta pobreza? ¿Y qué podemos hacer para que ese dinero de verdad llegue a varias comunidades, a donde se necesita? Obviamente hay un debate de cambio de sistema económico que no quiero profundizar, pero para nadie es secreto que las concentraciones de dinero en nuestro país están en algunas esferas con algunos apellidos muy particulares y así ha sido desde los inicios de nuestra historia. Sin embargo, se puede hacer algo desde el sistema gubernamental y es aprovechando estas divisiones, estas ramificaciones que tiene el sistema, que son los municipios, que son las juntas comunales, que están más de cerquita a la gente, que están más dependientes a las necesidades. Y yo me planteaba, quizás dividiéndolo mejor puede funcionar. ¿Qué hacen otros países? En Panamá, lastimosamente, la mayoría de nuestros municipios todavía dependen en casi el 100% del gobierno central. De 81 municipios, 64 son subsidiados. ¿Esto qué quiere decir? Que si el gobierno central no les da dinero, ellos no pueden sostenerse ni siquiera con planilla, con luz, con agua, algunos hasta alquilan el lugar en donde operan. ¿Qué cantidad de dinero queda para inversión? Para invertir en proyectos comunitarios si yo todavía necesito que el gobierno central me dé dinero para pagarle a mis empleados y a mis funcionarios. En otros países se otorga un porcentaje fijo del presupuesto general del Estado, de los ingresos corrientes del país, 7%, 8%, 10%, así como se le brinda al sistema de justicia, así como se le brinda al sistema educativo, así se le tiene que brindar también para equiparar, para igualar, para balancear a todas nuestras comunidades, juntas comunales y alcaldes. Y esto, por supuesto, tiene que ir acompañado de una mejor fiscalización, de una ciudadanía que sepa que en estos proyectos de mi espacio público y de mi comunidad, yo tengo que decidir. Y obviamente eso toma mucho más tiempo. Organizar a las comunidades, que ellos se empoderen de su espacio, que entiendan que es su decisión el cambio de zonificación, el edificio de las 6 torres y 200 apartamentos, cuando ya la comunidad tiene baja presión de agua o hay mucho tranque. Ese es el rol que tiene que jugar la ciudadanía, pero también tiene que ser la autoridad la que le inculque, la que le impulse, la que le empodere para tomar esas decisiones. Quiero que hagamos un ejemplo, una analogía, quizás no sea el mejor, pero puede funcionar para entender un punto. En Panamá somos 4 millones, casi 5 millones de personas y nuestro presupuesto es de 24.000 millones de dólares. En un país como El Salvador, que es más pequeño que nosotros, que tiene más personas que nosotros, son 7 millones de personas, tienen una cuarta parte de la cantidad de dinero que nosotros tenemos, 7.000 millones de dólares. ¿Cómo un país como ese, con más gente que nosotros y con mucha menos plata que nosotros, ha podido hacer las transformaciones que ha realizado? Ha tenido un rol de acompañamiento con sus gobiernos locales para temas de seguridad, para temas de turismo, porque cada comunidad y cada sector tiene necesidades diferentes y no es lo mismo un San Miguelito, donde mi prioridad es la basura, la creación y el desarrollo de oportunidades, promover un ambiente más seguro para la comunidad, como la que puede ser en Isla Colón, en Bocas del Toro, donde tienen que promover el turismo, donde tienen que promover la actividad social y empresarial, donde la vida nocturna juega un rol fundamental para los ingresos de las comunidades. Es un manejo totalmente diferente y así en Chiriquí, en Chitré, en Darién. Y un presidente y unas 10, 11 ministros no pueden estar en todos los barrios y en todas las comunidades. Los que están en nuestros barrios y en nuestras comunidades son nuestros alcaldes y nuestros representantes. Y si no cuentan con el recurso necesario de un país multimillonario como el país de Panamá, de los rascacielos, como Polista, de las áreas bancarias, del Canal de Panamá, si un país como el nuestro no es capaz de distribuir mejor sus recursos, entonces algo grave estamos haciendo. Y hay un escalón también en el sistema de descentralización que hace falta por profundizar.
en otros países, y es otro tema que da para debate, los gobernadores, que son este nivel intermedio de la descentralización, porque saltamos de una vez del presidente al alcalde. ¿Y qué pasó a nivel provincial? ¿Cómo lo divido a nivel provincial? Tenemos gobernadores que lastimosamente no son escogidos en demanda popular, son escogidos por un presidente. ¿Y a quién le va a servir este gobernador? Posiblemente al gobierno en turno. Así que sería importante también traer a este debate la posibilidad de que parte de este eslabón de descentralizar y de distribuir, porque eso es la palabra descentralizar, sacar del centro los recursos, también forme parte una gobernación que tenga funciones establecidas y presupuestarias que ayuden a la coordinación de los alcaldes y consecuentemente de nuestros representantes. Yo estoy obsesionada con la vida municipal. He encontrado una forma lógica en mi cerebro para tratar de llevar estos. El municipio de Panamá, por ejemplo, tiene $300 millones disponibles anualmente. El municipio de San Miguelito, que estamos en el municipio de Panamá, tenemos 10 veces menos que eso, $35 millones disponibles en un año. Entonces, ahí vemos una gran diferencia. Y el aporte que se le brinda al municipio de Panamá y a todos nuestros municipios viene de una fuente un poco variable, que es los impuestos de bienes inmuebles. A raíz de qué tanto obtenga un municipio en impuestos de bienes inmuebles, es eso lo que va a tener para poder trabajar. Pero es una cifra que puede variar y que lo vimos en pandemia. Nadie podía pagar impuestos en pandemia. ¿Qué hicieron los municipios en pandemia? Lastimosamente, la única modificación a la ley de descentralización que hubo fue para otorgarle el 100% del uso de los ingresos de los municipios para el funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? No había espacio para la inversión en proyectos. El 100% de mis ingresos estaban siendo utilizados para pagar planilla, para pagar agua, internet, un alquiler de un lugar. Cómo una comunidad desarrolla proyectos de reciclaje, de utilización de espacio público, de promoción del arte y del deporte, que es lo que realmente transforma nuestros espacios y directamente nuestra calidad de vida, si lo que están pendientes nuestros diputados y diputadas es de otorgarles más beneficios a los alcaldes con aumentos a sus salarios y reduciendo la cantidad de dinero que se utiliza para invertir en proyectos desde nuestras comunidades. Mi artículo es un artículo técnico, es un artículo dirigido a aquel que quiere entender cómo funciona su comunidad, cómo organizarla y cómo poder hacer que la riqueza que abunda en nuestro país tal vez llegue en un poquitito también a nuestros barrios, veredas y comunidades. Gracias, Irma. Dentro de los artículos escritos, hay un artículo acerca de la participación política de las mujeres, pero su autora no nos pudo acompañar esta noche. Así que yo me veo tentada a hacerle una pregunta a Irma, que a pesar de que no fue el tema de su artículo, creo que tiene las posibilidades de poder ilustrarnos, aunque sea de una manera muy corta, por lo avanzado ya del acto. Si las mujeres son más en el padrón electoral preliminar, y obviamente será así también en el final, las mujeres votan más, son la mitad de las inscritas en los partidos políticos, son las que más se presentan en las mesas de votación y como representantes de partidos políticos, ¿por qué ese porcentaje no se refleja al momento de ser electas o electos a cargos de elección popular? En nombre de Eleni, que es la escritora de ese ensayo, con mucho respeto voy a tratar de responder a esa pregunta. Yo pertenezco a la coalición Vamos, un equipo de más de 100 precandidatos independientes que hemos reclutado a nivel nacional, y me di a la tarea y al compromiso de que nuestra coalición tenía que ser 50 y 50, por lo menos, partir de un balance total y tratar de convencer a pares, a mujeres profesionales para involucrarse en la vida pública fue un trabajo difícil. Existe esta diferencia de participación porque las mujeres, desde que empezamos nuestro sistema educativo, desde que inició nuestra historia como actrices sociales en nuestro país, siempre hemos estado un poquito rezagadas.
Es como pedir que comenzáramos una maratón y llegar a la meta en igual tiempo que lo han hecho nuestros compañeros varones cuando ellos tuvieron 40 años de ventaja que nosotras. Cuando por 40 años de democracia ellos podían participar, pero nosotras simplemente teníamos que ser espectadoras. Hasta que, bueno, poquito a poquito el voto. Ah, no, pero la que es ama de casa no. La que es profesional sí. Ah, y la que tiene el permiso del marido, por supuesto, porque si no tienes permiso del marido, ¿cómo vas a ir a votar? Una locura, ¿no? Entonces, esos años de rezago pesan, pero el factor principal que yo he visto personalmente, muy personalmente, para tomar la decisión verdaderamente de participar es la dependencia económica. Una mujer que todavía no tiene esa libertad de tomar decisión sobre su tiempo, porque si yo no trabajo, mis hijos no van a tener que comer, no voy a poder ayudarlos con las tareas, no voy a poder cuidar de mi mamá que está mayor, no voy a poder atender las necesidades del hogar, porque todas estas responsabilidades están puestas sobre las mujeres todavía. Y es un proceso que nos va a tomar tiempo ir desvinculando. Nadie nunca le preguntaba a un político, un magistrado, un abogado, que cómo están sus hijos, que si lo llevó hoy temprano a la escuela, que qué comieron ayer, que qué tarea estaban haciendo, o si está cuidando al enfermo que está en su casa. Y eso es un balance que estamos consiguiendo y tengo mucha confianza en la paternidad de las nuevas generaciones y todavía las que también se cuestionan sobre cómo han tenido la crianza con sus hijos. Pero parte de, uno, que tengamos la libertad económica de decidir, puedo invertir mi tiempo, puedo invertir mi dinero, estoy en estabilidad económica, tengo un lugar donde puedo vivir, dependo de mí misma y nadie me puede decir qué tengo que hacer o qué no puedo hacer. Y en segundo lugar, que estas responsabilidades que lastimosamente recaen sobre nosotras también encuentren su balance en nuestros compañeros, que también tomemos esa acción de ejercer acciones en nuestro hogar, de crianza compartida, de tareas de cuidado compartidas, para que aquella mujer que tenga ese ímpetu, ese liderazgo, esas cualidades, que somos muchísimas porque la mayoría de las líderes en las comunidades son mujeres, la mayoría de las personas en los partidos son mujeres, las principales que salimos a votar somos mujeres, asimismo también tenemos que sentir esa confianza para tomar la decisión, salir adelante. Nuestro sistema educativo tiene mucho por empujarnos, por hacernos creer, porque también te tienes que creer la película. Si una misma no se cree, yo voy a ser la alcaldesa de San Miguelito, seguramente nadie me lo va a creer, pero eso toma tiempo de autoestima, de confianza, de autoayuda, de inteligencia emocional, un montón de habilidades que tampoco están inmersas en nuestro sistema educativo. Así que desde chiquita decirle a las niñas, tú puedes ser presidenta también, tú también puedes ser magistrada, tú también puedes ser lo que tú quieras ser y estamos para acompañarte, para balancear en esa tarea. Y yo sí diría, toma coraje, toma valentía, romper el cascarón y salir a decir, porque hoy por hoy todavía en TikTok me tiran estos comentarios, tómale foto ahorita, que seguramente cuando gane, pasen los 5 años, va a estar toda hecha que viene de Colombia. Da risa, pero yo así de, no, natural. Que te digan, Juan Diego, yo hice campaña con Juan Diego, con esto termino, cuando teníamos 20 años, ya le decían, eres muy joven, qué bien que la juventud se está involucrando. Y a mí cuando me ven me dicen, estás muy joven, ¿estás segura que puedes? ¿Estás segura que puedes? Y es como, ¿por qué no? Claro que sí, toca como sonreír y sacar la garra. Hay que sacar la garra, compañeras, y mi mensaje para las amigas, las compañeras, las colegas, si nosotras no los creemos, nadie nos va a creer. Este es nuestro momento, somos mayoría y también las mujeres jóvenes vamos a hacer lo que este país necesita un poquito de nuestro toque también. Gracias. Nuestro tercer panelista, Christopher Glasscock, tiene una hoja de vida envidiable que creo que nos vamos a quedar aquí toda la noche leyéndola, así que vamos a dar unas pinceladas. Christopher es abogado, graduado en la Universidad Santa María la Antigua, pero es especialista en arbitraje, en derecho económico, en derecho internacional, etcétera, 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 y con ejecutorias para ejercer en Panamá y también en Nueva York. El artículo de Christopher es la revolución de los independientes como respuesta al Estado democrático de Panamá. Y conversábamos al inicio el por qué
se decidió por escribir este artículo, realmente teniendo competencias para escribir acerca de muchas ramas del derecho, por ejemplo. Ya nos va a comentar el por qué. Y la pregunta que tengo para ti es, tu artículo tiene vigencia por el interés creciente en las candidaturas independientes. Afirmas que ellos, los independientes, son un cambio palpable en los procesos electorales panameños. ¿Cuál es, según tu opinión, el futuro de esta modalidad electoral? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y también tomo este rol con mucha responsabilidad, pero por razones distintas, porque sé que soy la persona que impide que vayamos a comer y salir, así que vamos a ver si soy el héroe o villano, Mijail, de esta historia. Pero yo creo que quiero comenzar por decir de que sí, en efecto, por más y que mi profesión me lleva a otras ramas, como mencionó, soy abogado y ejerzo en la práctica privada, no estoy inscrito en un partido, ni tampoco soy un candidato independiente, pero soy un ciudadano consciente del rol que cada uno tiene en este país, en especial la juventud. Y quería aprovechar este espacio, y muy honrado por la invitación, quería aprovechar este espacio para hablar del hot topic, ¿no? Por así decirlo, que son los candidatos independientes. Y digo independientes porque es el concepto con el que la ciudadanía panameña se ha identificado, ¿no? La libre postulación es un concepto para el Tribunal Electoral y los que tenemos que conocer de la normativa, pero yo creo que la jerga común es el independiente. Y yo quería comenzar ese artículo primero haciéndome la pregunta de dónde salió en este momento en el tiempo. Estamos reflexionando del Panamá del hoy, ¿por qué salió? Sin hacer mucha historia, yo creo que todos podemos estar de acuerdo o haber escuchado de algún familiar, algún amigo, algún colega, esta idea de que todos los partidos políticos ya no sirven o son todos iguales, todos mienten, todos roban, y yo no estoy aquí para hacer una opinión sobre si eso es cierto o no, pero esa es la opinión generalizada. Y el agotamiento de la figura partidista en el electorado ha abierto camino a que se crea la figura del independiente, ¿no? Entonces yo creo que desde el lado de la ciudadanía, el independiente viene siendo ese antídoto a sus preocupaciones sobre la corrupción, sobre la falta de recursos, sobre cómo no hay recursos básicos en la sociedad para que mi hijo tenga una buena educación, que yo pueda tener un buen transporte, que haya agua en mi casa, que no huela a basura. Entonces, el independiente viene para el ciudadano, viene siendo ese antídoto, ese respiro de aire fresco. Del lado del candidato, me hago la pregunta, ¿es lo mismo? ¿Piensan igual? ¿Se creen Superman y Wonder Woman? Increíblemente, ahora en retrospectiva no es tan increíble, pero tiene sentido, la opinión es no, es que simplemente no me identifiqué con ninguno de los partidos, ahí no veo un espacio para mí, ya los puestos están decididos por las cúpulas, entonces voy a perder mi tiempo. Y si existe esta figura en donde yo puedo hacer realmente lo que quiero y lo que realmente mi comunidad necesita, entonces yo voy a usar ese vehículo. Entonces, como vemos, desde la óptica, y ojo, no quiero generalizar que todos los independientes piensan así, pero eso es lo que he escuchado de aquellos que entrevisté privadamente para efectos del artículo, y la opinión era esa, ¿no? No es un tema de si yo voy a resolver todos los problemas y es simplemente no hay un espacio para mí en los partidos, realmente los veo todos iguales, todos piensan exactamente igual o salvo algunas diferencias y creo que es una pérdida de tiempo, de esfuerzo, me voy a quemar, entonces escogen la vía de libre postulación independiente. Entonces ya no es un tema de pureza, es un tema de este es el mejor vehículo para hacer el servicio público que quiero hacer,
¿no? Entonces, la óptica entre la ciudadanía y el candidato es distinto. Pero al final del día, para que funcione, ¿ok?, ya eso depende tanto de las mismas personas que se atrevieron a ser independientes y las instituciones que rodean el torneo electoral, que dé las condiciones iguales a aquellos independientes para poder competir. ¿A qué quiero ir con ese punto? Ya les comenté cómo nace la figura del independiente en la psiquis del panameño. Pero ahora la pregunta es, ¿eso va a durar? ¿Hasta cuándo? ¿No? Primero mencioné al mismo independiente. Tiene que jugar su rol, tiene que hacer exactamente lo que dijo que iba a hacer, ser ese aire fresco con el que se está vendiendo. ¿Lo vemos pasando hoy en la realidad? ¿Son realmente todos aquellos candidatos que se fueron por la libre postulación esas personas? Porque lo que vemos es que lo que comenzó con este concepto idealista, ¿no?, de ser el antídoto, se ha convertido en la ruta de escape de figuras partidistas para buscar sus propios logros y objetivos políticos. También vemos, y al hacerlo, le quita los espacios a las personas que objetivamente y de buena fe querían utilizar el vehículo para asistir a la ciudadanía. Por el otro lado, ya vemos que desde el lado de los independientes y libres de postulación esto no es tan claro. O sea, lo que quiero decir es que el futuro realmente no está definido. Estamos viendo buenos y malos en esta historia. Por el otro lado, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral, ¿cuál es su rol en todo esto? Especialmente la Fiscalía Electoral. El fiscal es alguien que persigue el delito, no espera a que le traigan el caso armado. ¿Ok? Porque nadie llega, y así es como funciona el concepto de un fiscal. El fiscal tiene una labor muy ingrata, y es que tiene que resolver un caso mientras que su contraparte está activamente obstruyéndole el caso. Y es un rol muy difícil de hacer, pero se tiene que hacer y con mucha responsabilidad, porque no va a venir un candidato que te traiga 5 cámaras de videovigilancia, declaraciones juradas notariales de las 50 personas que habían a 20 metros de distancia del lugar en donde ocurrieron los hechos, todo el mundo dispuesto a declarar. No puede ser que los casos solamente operen cuando se encuentra a la persona con las manos en la masa. Al final del día, un delito históricamente se comete en la clandestinidad. Lo problemático en el caso electoral es que ya ni se cometen en la clandestinidad, lo hacen abiertamente porque nadie hace nada. Y lo digo de una forma muy genérica porque ese es el sentimiento, ¿no? Un tema es cómo opera en la vida real, pero todos tienen esta percepción de que las instituciones tienen que jugar aún más su rol. Entonces, el futuro del independiente depende de todos los actores, no solamente si el candidato es bueno, es que el sistema a su alrededor funcione. Y si tenemos ese objetivo de perseguir el delito electoral y proteger el sufragio, se tiene que tomar de una forma activa y no pasiva, ¿no? Entonces, eso es del lado de las instituciones, ya comenté del lado de los candidatos, así que regresando a la pregunta, si los candidatos independientes, si esta figura tiene un futuro, realmente depende. Y bueno, pues soy abogado, pues depende. O sea, depende. Depende de la calidad de las personas que se postulan para independiente, depende de la calidad del sistema que lo rodea. Y regresando a que los independientes vinieron a llenar un vacío que los partidos políticos claramente no pudieron llenar.
otra forma de verlo no es solamente desde si son buenos los candidatos independientes, si es bueno el sistema en el que están, pero también qué tan fortalecidos están los partidos políticos. Porque si los partidos políticos realmente retoman su rol en la sociedad, puede ser que la figura independiente solita desaparezca. Porque vinieron a llenar un vacío. Entonces, si los partidos, que son vital para la democracia, retoman su rol, los valores que nada más están en sus estatutos, pero no lo vemos en la práctica, realmente regresa a ser un rol activo en la sociedad que haga lo que profesa, puede ser que esa sea la razón que extinga la figura del independiente porque ya cumplió con su propósito. Porque yo voy a decirles algo, o sea, y tenemos una excelente candidata aquí presente, miren cómo los partidos están perdiendo las oportunidades, el talento humano que deciden buscar por otra vía. Y si tuviesen a personas como Irma u otras personas comprometidas, estudiadas, capaces, con ideas innovadoras entre sus rangos, este país sería muy, muy distinto, ¿no? Entonces, el futuro de la independiente depende. Espero que dependa para bien. Y si se extingue, espero que sea para bien, ¿no? Esa es la aspiración. Y dentro de la misma línea, ya para terminar, para que no nos miren mal, porque nos hemos demorado. Ya estoy bien, ya estoy bien. Piensas, por ejemplo, países como Costa Rica, Uruguay, que no tienen candidaturas de libre postulación. Eso va muy unido a lo que expresas del por qué pudieran desaparecer a futuro. Sí, ese puede ser un perfecto ejemplo. Justamente yo creo que la figura del independiente ha tomado prominencia en Panamá, ¿ok? Por las circunstancias particulares de Panamá, porque somos un país con muchísima riqueza, que tenemos un activo astronómico como es el Canal de Panamá, que hace inexcusable la realidad de muchos ciudadanos en Panamá. Y regresamos al tema de la desigualdad, tercer país de Latinoamérica más desigual, el sexto en el mundo. ¿Cómo se justifica? No se justifica, no se justifica. Entonces se crea esta figura para llenar este vacío, para buscar opciones en la desesperación, y son buenas opciones, que si, no te voy a decir que la respuesta son más partidos políticos, puede ser que sí, la verdad es que yo no tengo una bola de cristal para decir si sí o no, pero el punto es, mientras que los partidos políticos regresen a la mesa, retomen con seriedad estos temas, tengan credibilidad ante las nuevas generaciones, porque miren cómo la cantidad de independientes nuevos son jóvenes. Entonces, sí, puede ser de que con una actitud mucho más activa por parte de los partidos políticos de tener esa credibilidad nuevamente y regresar a los principios que están en sus estatutos, puede permitir que la figura independiente cese, ¿no? Yo creo que la razón por la cual quise tratar este tema es porque la idea era reflexionar sobre Panamá en estos momentos, ¿no? Y no podía obviar el hecho de que el cambio más radical y revolucionario en el campo político son justamente los independientes y se diga que son en su mayoría jóvenes, ¿no? Así que yo creo que esto es una toma en el tiempo. Yo creo que es la responsabilidad de las instituciones, de los candidatos y de los partidos políticos definir cuál es el mejor rumbo para Panamá. Muchas gracias, Christopher. Pido un aplauso obligado para estos tres excelentes panelistas y agradezco definitivamente que nos hayan podido prestar atención, tal vez un poquito más extendidos en el tiempo, pero creo que ha sido rica la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas, a los moderadores, el magistrado Guerra, la magistrada Yara. Muchísimas gracias también a los panelistas de este segundo panel,
A Camila, a Irma, a Christopher, muchísimas gracias. Y el Tribunal Electoral y ASPADE reiteran su agradecimiento por compartir este lanzamiento de Reflexiones de la Juventud en Panamá, en un Panamá democrático. Y los invita al brindis que ofrecemos en el atrio. Buenas noches.